Pero desde muchos años antes, ya en Betania, en Finca Betania, en Cuba, Estado Miranda, se estaban dando las apariciones de la Santísima Virgen, que se hizo llamar Reconciliadora de los Pueblos. Y junto a las apariciones marianas y a su vidente, María Esperanza Bianchini, y tantas personas fieles, sacerdotes, peregrinaciones multitudinarias que asistían allí a Betania, se dieron muchos hechos también extraños o sobrenaturales, inexplicables, como las nubes de colores, la mariposa azul, olores rosas, bueno, tantas cosas. Entre esos hechos extraordinarios ocurre uno esencial, importante, que en la noche del 8 de diciembre, una misa de medianoche a las 12 de la noche. El 8 de diciembre la iglesia celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Y cada vez que había un aniversario de la Santísima Virgen, en Betania hacían vigilias. ¿Qué es esto de vigilias? Toda la noche en oración. La gente llega desde la tarde, 4 o 5 de la tarde, y eran miles de personas, miles de peregrinos, buses y buses de toda Venezuela y de fuera, también de nuestras fronteras patrias. Y es toda la noche en oración, un rosario, una misa, alabanza, el Vía Crucis, una enseñanza, toda la noche hasta amanecer. Entonces el padre Oti celebra una misa a las 12 de la noche. Habían tantos sacerdotes en esa vigilia que terminaba una misa y comenzaba otra, y sacerdotes confesando. Bueno, cuando él ya va a dar la comunión, parte la hostia en 4 pedazos, de esa hostia grande del sacerdote, en la que comulga él, ve formarse en uno de esos cuartos de hostia una gota roja, similar, dice él, a como la sangre brota de una herida. Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy estoy en la Casa General de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, acompañado de la hermana Gracelia Molina, quien es la encargada de comunicaciones, redes sociales de la congregación oficial, aparte de otros cargos que tiene la hermana, pero lo acabo de resumir, ¿ok? Como algo así como la comunicación de la fe de su fundadora, la Madre María de San José, y otras más. Bienvenida, Madre. Gracias a ti por darnos este espacio a la congregación de compartir un poco lo que somos, lo que hacemos y de la obra de Dios. Bueno, yo vine acá con una idea, que era hablar un poco de las Madres Agustinas. Yo soy de Los Teques, soy tequeño del estado Miranda de toda mi vida, nací aquí, pero yo no conocía que había sucedido en Los Teques. Muchos de ustedes a lo mejor sí lo conocen, pero otras de personas de otras latitudes, pues no. Y la madre me acaba de hablar, de hecho, yo acabo de ir donde lo tienen, una hostia consagrada, de un hecho, voy a definirlo como ella lo definió, o como el obispo de entonces lo definió. Hecho milagroso o sobrenatural. Una hostia que tiene rastros de sangre y que pues tiene años y no presenta, porque la acabo de ver, ningún tipo de corrupción ni se ha podrido, está en estado de conservación. Bueno, yo no soy el Vaticano, pero para mí eso es un milagro. Bienvenida, madre, explíqueme, porque yo estoy aquí que no sé exactamente qué pensar después de lo que he vivenciado. Bien, este milagro o este hecho milagroso, como lo escribió Monseñor Pío Bello, ya después cuando él saca su carta pastoral y su comunicado oficial, relatando un poco ya el resultado de los estudios a los que fue sometida, es del año 91. Pero desde muchos años antes, ya en Betania, en Finca Betania, en Cuba, Estado Miranda, se estaban dando las apariciones de la Santísima Virgen, que se hizo llamar Reconciliadora de los Pueblos. Y junto a las apariciones marianas y a su vidente, María Esperanza Bianchini, y tantas personas fieles, sacerdotes, peregrinaciones multitudinarias que asistían allí a Betania, se dieron muchos hechos también extraños o sobrenaturales, inexplicables, como las nubes de colores, la mariposa azul, olores rosas, bueno, tantas cosas. Entre
esos hechos extraordinarios ocurre uno esencial, importante, que en la noche del 8 de diciembre, una misa de medianoche a las 12 de la noche. El 8 de diciembre la iglesia celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Y cada vez que había un aniversario de la Santísima Virgen, en Betania hacían vigilias. ¿Qué es esto de vigilias? Toda la noche en oración. La gente llega desde la tarde, 4 o 5 de la tarde, y eran miles de personas, miles de peregrinos, buses y buses de toda Venezuela y de fuera, también de nuestras fronteras patrias. Y es toda la noche en oración, un rosario, una misa, alabanza, el Vía Crucis, una enseñanza, toda la noche hasta amanecer. Entonces el padre Oti celebra una misa a las 12 de la noche. Habían tantos sacerdotes en esa vigilia que terminaba una misa y comenzaba otra, y sacerdotes confesando. Bueno, cuando él ya va a dar la comunión, parte la hostia en 4 pedazos, de esa hostia grande del sacerdote, en la que comulga él, de formarse en uno de esos cuartos de hostia una gota roja, similar, dice él, a como la sangre brota de una herida. La persona que le acompañaba en el altar, el ingeniero Padrón, Guillermo Padrón, también lo ve, los dos lo ven, y él no dice nada en el momento porque él teme que las 3.000 personas que tenga al frente se venga esa avalancha de gente a ver qué pasó. Ellos lo hablan allí en privado y él le pide que por favor la reserve en el sagrario. Entonces él busca lo que llamamos un portaviático, que es donde se le lleva la comunión a los enfermos, un cofrecito. Allí la coloca con mucho cuidado y la reserva hasta la mañana siguiente, que es cuando le exponen a las personas. El padre Oti cuenta que él incluso se untó su dedo con esa sangre. Habían religiosas nuestras en esa vigilia y él dice, una de las hermanas, como yo me quedé untado, cuando comulgó también de esa sangre, porque yo de alguna manera manché la hostia que le iba a dar a ella a consumir. Bueno, las personas que estaban en la vigilia dicen que en ese momento ellas vieron una luz que se formó del techo al altar, que ni el padre Otiosa ni el señor Padrón lo vieron. Ellos vieron lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, cómo surgía una mancha roja. A la mañana siguiente, el padre Oti llama por teléfono a Monseñor Pío Bello Ricardo, quien vivió en nuestra comunidad hasta fallecer, 26 años, los últimos años de su servicio como obispo de Los Teques, y luego cuando ya queda como obispo emérito, él incluso continúa viviendo acá. Nosotros teníamos toda un ala de nuestra casa, era el departamento de Monseñor, y se le asistía en lo que él necesitara. Entonces él lo llama por teléfono y Monseñor le da permiso de exponerla a la gente. Tenemos fotografías de ese momento, se ve la sangre, la gota todavía muy roja y una gota muy fresca. Parémonos allí, porque voy a ser aquí como abogado del diablo. Ajá. Aunque no gusta esa palabra porque estamos hablando de otra cosa, pero es una expresión. Alguien pudiera pensar, bueno, por eso a lo mejor fue el sacerdote que se cortó y puso la sangre allí. ¿Por qué eso está descartado? Porque esa hostia luego se le hicieron exámenes médicos. Lo primero antes de llegar a eso es que esa misma mañana, cuando se expone a la gente a las 6 de la mañana, ya se coloca en el expositor y todo, el Señor corrobora su presencia incluso con sanaciones físicas. Gente, lo vieron nuestras hermanas que estaban en esa vigilia, y hay testigos entre nosotros que aún viven. Gente que estaba en silla de ruedas y comenzó a caminar, gente que dejó sus muletas. O sea, el Señor corroboró su presencia con sanaciones tal y como Él lo hizo a su paso por la tierra. ¿En qué fecha fue eso? Eso fue el 8 de diciembre del año 1991. Estamos hablando ya que este próximo 8 de diciembre vamos a tener 34 años de ese hecho. Pasada la vigilia, Monseñor recibe esa hostia. Padre Oti viene hasta Los Teques, se le entrega, y lo primero que él hace es llevarla a un laboratorio local, incluso hacía servicio en Catedral de Cáritas. Ellos la examinan, determinan que es sangre humana, pero claro, ellos son un laboratorio, digamos, sencillo, no se creen o no consideran que ellos tienen como la autoridad moral para dar un comunicado de este tipo, y le aconsejan a un señor Pío que la lleve al LIBIC.
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para que ese estudio pues tenga como más peso, estén los especialistas, las personas como más competentes en el país. Lleva a Monseñor Pío esa hostia Liebig y el Liebig la examina y da el mismo resultado, es sangre humana, glóbulos rojos, glóbulos blancos, pero ellos consideran que quienes tienen la competencia en Venezuela para dar un veredicto acerca de ese estudio es lo que antes era la PTJ, la Policía Técnica Judicial en el departamento expresamente de criminología, porque ellos pueden trabajar con sangre que tiene mucho tiempo. Nosotros sabemos, nos lo dice la ciencia, que una sangre derramada a los 15 minutos pierde sus propiedades. Ellos trabajan con cuerpos, con muestras que a lo mejor tienen 1 mes, 2 meses, o sea, tienen toda la competencia del mundo para tratar ese tipo de muestras sanguíneas. Y el mismo IBIC envía a sus científicos una comisión a hacer entrega de eso al doctor Raúl y a la doctora Daisy Cañizales, quienes eran los encargados de ese departamento. La doctora Daisy nos dice: hermana, nosotros no quisimos poner eso en manos de subalternos. La experticia la hicimos nosotros mismos y la hicimos como una experticia normal. Primero, determinar qué es esa mancha roja, se determina qué es sangre. Luego determinar de qué especie, si es sangre animal o es sangre humana. Se determina qué es sangre humana y luego qué tipo de sangre. El tipo de sangre es AB positivo, como corresponde a todos los milagros eucarísticos del mundo y de todos los siglos, porque la Iglesia tiene milagros eucarísticos desde el siglo IV en diferentes continentes, incluso en los tiempos actuales, como podríamos decir que solamente tiene 30 y tantos años. Se han dado en Latinoamérica, también en Argentina, y hay milagros eucarísticos en México, y todos tienen los mismos resultados, o sea, es de la misma persona, el mismo número de glóbulos blancos, de glóbulos rojos. Hay tejido del miocardio, que es un tejido que solo tenemos en el corazón, en el cuerpo humano, no hay otro tejido similar. Entonces, bueno... y eso se presume, pregunto, ¿que es sangre de Jesús? Sí, es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué no es entonces del sacerdote? ¿Por qué la descartan? Porque el tipo de sangre de él es otra. Es otra, correcto. El tipo de sangre del padre Oti es otra. Y todos los milagros eucarísticos del mundo tienen el mismo resultado, que es algo como incomprensible, ilógico. Humanamente eso no tiene sentido. Y desde lo que nosotros podemos ver también científicamente, una hostia está compuesta por harina de trigo y agua. Es una mezcla que no tiene ni siquiera sal, no es harina leudante, harina sencilla, todo uso y agua. Es imposible que a lo que los ojos humanos puede ser simplemente una oblea, una galleta, para quien no tiene fe por un pedazo de galleta, podría decir, haya glóbulos rojos, haya glóbulos blancos y se mantenga intacta sin haber tenido un tratamiento de conservación durante hasta ahora 34 años. Tienen las imágenes que están pasando, son imágenes tomadas recientemente y hoy estamos a 20 de febrero del 2025. Yo la vi personalmente, estuve ahí cerca y está incorruptible. Sí, y esta capilla, bueno, después, desde el año 2011, esa hostia que estaba antes de nuestra capilla principal, por orden del actual obispo, Monseñor Fedi Fuenmayor, se organizó o se hizo, digamos que se remodeló una parte de la capilla y se instauró o se fundó para nuestra congregación una capilla de adoración perpetua, donde esa hostia está expuesta las 24 horas del día y está siendo adorada durante las 24 horas del día. Es decir, nunca está sola, siempre hay personas allí en oración adorando a Jesucristo presente en esa hostia. Las personas que quieran venir, si vienen con grupos pequeños o en familia, pues pueden venir cualquier día, ¿no? Cualquier día de la semana, de lunes a lunes. Por razones de seguridad, nosotras en horas de la tarde ya hasta las 5:30 pueden estar. Pero si son grupos peregrinos que por lo menos piden hacer vigilia, bueno, ya coordinando eso, por supuesto, pudiesen estar incluso toda la noche. Si son grupos grandes, pues tienen que llamar para poder coordinar ese cronograma y no choquen unos con otros. Pero es una hostia que han venido peregrinos de todos lados, hasta de Japón. Cuéntanos
digámoslo así, la experiencia o vivencia que tuvo con una máquina de filmar de las viejas, ¿no? Sí. De las Handycam, dijo usted. Las Handycam. Que era de la Sony, ¿no? Para los que tengamos un poquito más edad que probablemente. ¿Qué fue lo que pasó en ese video y qué es lo que quedó registrado en ese video? Ahí vino una peregrinación de Canadá entre las tantas que venían, porque hacían como una ruta turística. Pasaban por Betania, venían por acá, iban al santuario de Nuestra Madre María a ver su cuerpo incorrupto. Entonces, para ese momento había se ofrecían esos tours religiosos. Entonces, en una de esas peregrinaciones era un bus ejecutivo, no sé cuántas personas, cientos y tantas personas en 2 buses provenientes de Canadá. Esta persona llamada Dan Sanford vino para esa época. Obviamente no teníamos los teléfonos que tenemos ahora, ni comenzábamos a tener en nuestras casas las computadoras personales. Trae sus cámaras filmadoras, que para el momento eran las Handycam, una camarita pequeña con un cassette muy chiquito, y no tenía todavía como el adelanto de las que ya abrían una tapita, la podíamos ver a colores. Nosotros podíamos simplemente ver la grabación por el lente propio de la filmadora. Y están las personas, celebran la Eucaristía, luego están allá adorando esa hostia, ese pedacito de hostia, y él ve cómo esa hostia empieza a estar en llamas. Ve llamas, candela, fuego delante de la hostia. Y a pesar del fuego que está allí, la gota de sangre no se deja de ver nunca, siempre está presente. En algunos momentos que pareciese el latido de un corazón que aparece, se diluye entre las llamas, vuelve. Él lo ve con sus ojos y lo ve a través de la cámara. Y hay un momento en que él abre el zoom sin cortar su filmación y las demás personas están allí de rodillas, arrodilladas, adorando al Señor. Nadie vio eso. Nosotras las hermanas, apenas salió, ese señor estaba temblando de los nervios, estaba pálido, él estaba asustado por lo que acababa de ver, muy conmovido, y nos llama uno de los traductores, porque obviamente hablaban inglés, y él nos explica lo que pasó y nos devuelve la cinta, y nosotras, yo soy testigo de ese hecho, lo vimos ahí por el lente. Yo era una hermana, imagínense, como de 23 años, una hermana juniora, estamos hablando del año 98. Todavía sigue joven. Supuestamente. Sí, de espíritu, sí, con mucho ánimo. Y bueno, nosotras damos fe de que eso no tuvo ningún tipo de manipulación, además que no estábamos en esta época actual, donde ya hasta con una aplicación telefónica cualquiera lo podría hacer. En ese momento pues era inaccesible, y nosotros llamamos a Monseñor Pío Bello, que como les digo vivía acá, y él bajó, y Monseñor Pío lo entrevistó, vio esa filmación, y este señor Dan Sanford se comprometió a enviarnos esa grabación. Y así lo hizo. Un mes después llegó a esta casa 2 cassettes de VHS, uno para Monseñor Pío Bello y otro para las hermanas. Y bueno, ahora pues en YouTube está ese video. Cualquier persona puede colocar hostia llama, los teques, y lo puede mirar. Bueno, hermana, vamos a pasar a otras cuestiones un poco más mundanas, digámoslo así, de esa manera. Vamos a hablar entonces de cuándo se funda la congregación de las Madres Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, nosotros somos, primero de fundación venezolana, somos una congregación nativa. Nos fundamos en el año 1901. En Venezuela, de las congregaciones nativas más antiguas, somos unas 6 o 7, y todas nos llevamos un lapso como de 20 años de fundación. Porque antes de eso, en la niñez de nuestra fundadora, la Beata María de San José, Venezuela estuvo gobernada por el general Antonio Guzmán Blanco, quien sacó de Venezuela todas las religiosas, expropió seminarios, conventos, casas de formación. Todo el clero extranjero y monjas del extranjero fueron llevadas al exilio, y solamente quedaron los sacerdotes que eran nuestros nativos, sosteniendo la fe del pueblo como podían. Cuando ya cae ese gobierno y comienzan otros gobiernos a permitir la expresión de la fe, empiezan a surgir entonces las congregaciones venezolanas. Entonces la nuestra nace en Maracay, 1901, fundada por quien conocemos hoy, la Beata María de San José, pero en su momento
como niña su nombre de pila es Laura, una joven nacida en Choroní, Arauca. Laura Evangelista Alvarado. Exacto. Laura Evangelista Alvarado Cardoso, y nuestro padre fundador, un sacerdote de acá, de Caracas, que fue destinado a la única parroquia que había en Maracay en ese momento, que hoy es catedral, era la parroquia San José, Monseñor Justo Vicente López Aveledo. Juntos emprendieron, cantidad de obras. Estamos hablando de 1901, en el año 1900 viene un terremoto para Maracay. No habían hospitales, sino solo en la capital. Lo que habrían serían como medicaturas y pequeños ambulatorios en todas las provincias de Venezuela, y ellos fundan el primer hospital de Maracay, porque estamos hablando de una Venezuela agraria, pobre y llena de epidemias, de pandemias. Viene la viruela, en el año 18 llegan los estragos de la gripe española. Ya le toca a ella estar aquí en Los Teques, en el antituberculoso Padre Cabrera, le toca a ella vivir el confinamiento de la gripe española, ella con sus enfermos ahí Pero vamos a ordenar un poquito, porque después vamos a hablar de cuándo llegan y por qué llegan, que es muy importante, las hermanas agustinas a Los Teques, ¿no? Su fundadora, por supuesto, tenía en ese momento la sede principal en Maracay, ¿es correcto? Sí, o sea, ellas nacen, se funda ese primer hospital sin estar fundada todavía la congregación. Está Laurita con otras 4 compañeras, se hacían llamar las samaritanas, una muchacha de su casa, muy cristiana, con una caridad muy grande, y desde su casa ya iba, servía, pasaba todo el día en el hospital, volvía a su casa, hasta que ya la dejan a ella encargada como directora del hospital, y ella ahí sí se va a vivir ya completamente al hospital, y luego de 8 años de servicio en el Hospital San José es que se funda la congregación con esas jóvenes. Entonces allí nace la cuna de la congregación, es ese Hospital San José, y luego ella va viendo que van quedando también niños huérfanos porque van muriendo las mamás o sus padres, y ella misma le pide a Monseñor López Aveledo que sí, no podíamos fundar, porque hasta el momento las fundaciones eran de hospitales, ya en Villa de Cura, en Coro, en La Victoria, ya las llamaban de varias localidades para sostener, incluso hicieron hospitales de campaña en los campos de concentración, porque estamos en tiempos de guerrilla, de todas esas batallas que habían para el momento, y ella lo tiene escrito de su puño y letra. Nos llevamos 300 heridos al hospital de sangre, llama ella, uno de los 2 hospitales. O sea, tenían 300 en cada uno. Luego de un mes pasada la derrota, el general Mato nos dio permiso de llevarlos al hospital San José. Entonces, es una época muy dura, pero entonces van quedando también los niños huérfanos. Entonces ella empieza y tiene la idea de formar el primer orfelinato de la congregación, que es la Casa Hogar Inmaculada Concepción de Maracay, y en esa casa ella va a pasar todos los años de su vida. Ella se va a estar moviendo durante las fundaciones, va a Coro, funda, establece la comunidad y vuelve. Vamos a Barquisimeto, va, funda, se está un tiempo, unos meses y vuelve. De hecho, ya muere en esa casa. Entonces, mientras estuvo ella en su gestión de superiora general, esa fue como la casa principal. Para nosotras hoy el término es la casa madre, porque ahí es donde nacimos. Ahora, ¿cuándo vienen las madres agustinas a Los Teques? Y muy importante, ¿por qué la Madre María de San José dice voy a Los Teques? Bueno, nuestra madre es muy, muy, muy cercana al padre Hilario Cabreras. De hecho, era su niño demandado. Vaya acá y compra aquí, vaya y le paga a doña Juanita, que nos prestó tantos bolívares, y ella lo prepara incluso para su primera comunión. Es su niño, su hijo de toda la vida, y ella cuenta que él fue quien empezó a llamarla María, porque su nombre era Laura. Pero él dice, como él todo el tiempo me empezó a llamar hermana María, entonces yo cuando ya me consagré, yo asumí ese nombre, hermana María de San José. Entonces ese es su niño de toda la vida, y él está de párroco acá en Los Teques, porque luego ese niño se va al seminario, se hace sacerdote, es monaguillo mientras era niño de nuestro padre fundador López Aveledo. Está muy, muy ligado a su vida, a la congregación, y
cuando muere nuestro padre Abeledo, él pasa a ser como un asesor para ella. Entonces todo lo que ella tiene que gestionar, pedir permiso, todo siempre lo consultaba con él, era su confesor, se confesaba con ella. Y el padre Hilario también era muy cercano al general Gómez. Y las damas de la familia del general Gómez eran muy amigas de nuestra madre, eran benefactoras de ese primer hospital. Entonces había un nexo muy, muy grande. De hecho hay muchas cosas, muchos mandados que Gómez mandaba con el padre Hilario. Una vez nuestra madre incluso le pide prestado dinero a Gómez para sostener la obra, y cuando nuestra madre por fin reúne el dinero para pagárselo, se lo manda con él, el padre Hilario, y el general Gómez, y que dijo, bueno, esto lo voy a dejar como un amuleto de buena suerte, porque viene de la santa. Y él decía que esa mujer es el pararrayo de Maracay, decía Gómez, y eso lo sabemos por el padre Hilario. Entonces, claro, el padre Hilario viene a Los Teques, está en el párroco acá, y el hospital San Antonio empiezan, que lo llevan las hermanitas de los pobres de Maiquetía, fundadas por la madre Emilia de San José, empieza a atender casos de tuberculosis, pero la misma sociedad civil de la época no lo ve positivo, porque está en un sitio muy céntrico, porque el hospital es muy pequeño, los grados de contagio eran fuertes. De hecho, nuestro padre fundador muere contagiado de tuberculosis, muere aquí en Los Teques también. Entonces, el mismo pueblo se opone, y el padre Hilario, viendo la necesidad de atender a esta población de enfermos, empieza a hacer campañas, vamos a hacer un hospital, vamos a hacer un hospital. Bueno, logran sacarlos de allá a los tuberculosos. Claro, pero hay que decir algo, ¿no? Que las tenían en una casa en San Pedro. Exacto, de ese hospital con las hermanas de los pobres, los reúnen, los sacan de ese foco, vamos a decir así, tal como pedía el entorno, y los llevan a una casa muy pobre en San Pedro. Tú me dijiste una palabra, un adjetivo que utilizó la Madre María de San José. Yo quiero que lo repitas en cámara. Sí. ¿Cómo era esa casa donde llegaron las primeras agustinas a Los Teques? Lo tiene escrito en su libro de crónicas fundacionales, que es un libro escrito a su puño y letra. Y ella escribe, en una casucha pobrísima. Así lo escribe ella. Estaban las hermanas y claro, están en San Pedro, no tenemos las vías que tenemos hoy en día. Costaba mucho llegar a Los Teques, se venían 3 veces a la semana a recolectar, de casa en casa, a pedir dinero. Aquí me dieron 4 papas, aquí me dieron una uyama, aquí me dieron una ropita, lo que la gente diera para sostener ese hospital. El padre, viendo ese sacrificio de las hermanas, cómo les costaba tanto el traslado y la pobreza que tenían, alquila ya acá en Los Teques, contiguo al futuro hospital Padre Cabrera, una quinta llamada Quinta La Rosa. Entonces las hermanas se mudan con sus enfermos allí, y allí están mientras el padre va haciendo obras de teatro, rifas, vendimias. O sea, el pueblo entero colabora con él, la gente se suma para poder construir ese hospital. Es como dicen que el día que se inauguró, lo tenemos registrado nosotros en nuestros libros de historia, eso que fue una fiesta en Los Teques, y las señoritas pudientes de la época que colaboraban con ese hospital, cada una cargaba una silla de ruedas, ayudaban con la camilla, y que era un desfile de enfermos de la casita, de esa Quinta La Rosa, a la primera ala del hospital Padre Cabrera. ¿En qué año estuvo lista esa primera ala del hospital Padre Cabrera? En el año 1920. Las hermanas un año antes fueron llamadas por él, obviamente por el nexo afectivo que tiene. Nuestra madre decía del padre Hilario, mi hermanito. Cuando él está que muere, nuestra madre en sus apuntes espirituales dice, no puedo con tanto dolor, esto es una amargura tan fuerte que yo siento, llévame a mí primero, Señor, no te lleves al padre Hilario. Y cuando él muere, ella lo reseña también muy bello, 50 años de sacerdote, él muere en el año 55. Cierto, buenísimo, siervo, sacerdote, ella siempre se expresa muy bien porque además es como su hijo. Luego, por supuesto, es su padre espiritual, su confesor, entonces ya hay un nexo como de hermandad. Entonces, por supuesto, ella, y viendo la necesidad que había, no se niega, envía a las hermanas a esta fundación, la asumen o la comienzan allí en San Pedro en el 19, y ya en el año 20 se inaugura esa primera ala del hospital. Y bueno, por supuesto, esa actividad va a seguir adelante durante décadas.
Ya en el año 50, las mismas hermanas le dicen a nuestra Madre María de San José que tienen problemas con las enfermas porque se les fugan del hospital. Pero, ¿pero por qué se fugan las enfermas? Porque quieren atender a sus niños. Entonces nuestra Madre dijo, bueno, entonces vamos a fundar un orfelinato para estos niños, para que ellas puedan cumplir su tratamiento en el hospital, para quitarles esa preocupación, para atender nosotras, sus hijos. Y entonces, imagínate, desde el año 19, estamos hablando que en el 50 todavía están las hermanas allí en el hospital. Se funda entonces lo que sería ahorita la Casa Hogar María Briceño. Y entonces, para atender a las niñas o los niños, porque inicialmente fue mixto, niños sanos de madres tuberculosas. Luego, a medida que van creciendo los niños, se dividen, los varones hacia una casa hogar, las niñas hacia otra casa hogar. Se cambia el noviciado de nuestra congregación para acá, para Los Teques. Ya en el año 60 cesa nuestra Madre María en su cargo de superiora general, y la Madre Águeda, que era la maestra de novicia, estaba aquí en el noviciado, en una casa que llamábamos Nuestra Señora de Fátima, que es donde ahora es la curia general en Punta Brava. Al lado era la casa hogar de los niños varones, queda como madre general. Entonces ya lo que sería la curia general ya dejó de ser Maracay y se traslada a esa casa pequeña en el noviciado, y mientras ya la Madre Águeda ya deja de ser maestra novicia, es la madre general, y empieza la construcción de esta sede, que ya esto es del año 64, 65, también con muchísimos sacrificios. Cada semana para ella era un suplicio tener que pagar a los trabajadores, el material, todo eso, y toda la congregación se aboca ya a esta construcción. Luego, ya 4 años después que las hermanas están acá, esa Casa Hogar María Briceño se muda para acá, se hace esa sede, que es la del colegio, que es la edificación que está acá más abajo, en este mismo terreno, y ya queda como colegio. Ya entonces las hermanas para esa época no están a cargo del hospital y no tienen ese internado de niñas. Entonces, bueno, desde ese momento atendemos a una población externa de alumnas, y pasa acá el noviciado y pasa a ser esto nuestra curia general, nuestra sede principal, donde está la madre general de toda la congregación, las casas fuera de Venezuela, dentro de todas nuestras comunidades, que son 17 en total. La rige ella y su gobierno general, pues tienen esto como sede. Yo quisiera que me explicaras un poquito el impacto que las madres agustinas, ya sabemos el impacto que tenían en el pasado, pero ¿cuál es el impacto que en la actualidad ellas tienen en estas comunidades de Los Teques? Bueno, una vez que la comunidad del noviciado pasa acá, se vinieron incluso las hermanas sin estar esto terminado. Pero bueno, estamos hablando del año 64, 65, no teníamos, todo esto era pinos, todo esto era bosque, no teníamos la población que tenemos ahora. Se vinieron sin puertas, sin ventanas, así empezaron a habitar acá y terminaron de hacer esta obra estando ellas ya viviendo acá. Y nos acogimos siempre al trabajo evangelizador, todas estas zonas. Dábamos clases en las escuelas de Tácata, Rodríguez López, en la parroquia. El hermano Naide estuvo como catequista más de 40 años. Igual en esta comunidad se hacía catequesis. Cuando comenzó la parroquia San José Obrero no tenían sede, no había iglesia física. Se erige la parroquia con un documento, pero no hay dónde. Entonces aquí, en este salón, inicia la parroquia. Por eso tenemos este Cristo acá y este piso más alto que era como el presbiterio, porque la parroquia nace en esta casa. Hasta el sol de hoy, todos los domingos aquí llegan 200, 300 personas a misa. Se celebra toda la Semana Santa como si fuera una parroquia porque la gente quedó aquí. Luego que se hace el templo, igual la gente, aunque esa es su parroquia, participan allá, pero los más cercanos de acá, como de Quebrada la Virgen, están acá. Entonces, bueno, igual vienen los pobres, siempre hubo visitas de hogares, catequesis, que vamos a atender un enfermo, que vamos a llevarle una bolsita a aquella señora que está enferma. Y los pobres venían acá siempre, de toda la vida, a pedir algunos desayunos, otros almuerzos, otros cenas. Con la situación país, este número de personas, que antes podían ser unas 40 o 50 al día, llegamos a tener 3.000 personas al día pidiendo comida.
Y eso era de un día para otro. ¿Qué año estamos hablando? Bien, esta crisis del 17-16, del 2017-2016, con el desabastecimiento tan fuerte que vivimos, y ya el otro día eran 100 y el otro día son 120 y ya para el miércoles teníamos 200 y así se fue llegando hasta 3.000 personas. Mucha gente, por supuesto, se abocó a colaborar, porque nosotras antes le dábamos, bueno, lo que nos quedó de la comida, vamos a calentar esta pastica, quedó este arrocito, vamos a darlo. Después tuvimos que empezar a pedir comida para ellos y nosotras hoy decimos, nosotras ahora nos sostenemos y vivimos gracias a nuestros pobres, porque mucha gente empezó a conocer la obra y quedó colaborando con nosotras gracias a esa labor con los pobres. Y tener a 3.000 personas todos los días allá afuera primero implicaba una logística. Empezamos a censarlos, a organizarlos, todos ellos tienen su historia, su número, o sea, no es el número 521, no, es el señor José Pérez, que es hipertenso, que tiene. Entonces, las hermanas que están a cargo de esa atención conocen a todos ellos, se les asiste en el hospital porque las hermanas visitan pediatría, visitan a que él se va a operar. Entonces, claro, al tener una El Hospital Victorino Santa Isabel. Sí, al tener una población tan grande, no solamente, bueno, es un plato de comida, obviamente va la catequesis, la evangelización, muchos de ellos se bautizaron, muchos niños, gente que volvió a Dios, que se confesó después de 40 años, gente que no estaba casada y se casó, bueno, toda esa labor catequética. Pero además vino también entonces una labor de salud, porque tenemos hermanas enfermeras en la comunidad y empezamos a prestar servicios de primeros auxilios. Bueno, esto es una pastilla por dolor de cabeza, vamos a curar esta herida, tiene esto, o sea, atender esos casos. Pero eso fue creciendo, porque entonces, claro, ya teníamos mujeres embarazadas, teníamos niños con desnutrición, teníamos de repente gente con ataques de epilepsia, o sea, era una población, gente hipertensa. Entonces, ¿qué necesitan todos? Porque la población es de 0 años, desde antes de nacer hasta adultos mayores. Si usted me da una silla de ruedas, una cama clínica, o me va a dar 1 kilo de arroz, todo se recibe, todo, ropa, comida, medicina, juguetes. Nosotros tenemos allí, ya no son tantos, hoy tenemos una población de 1.200 personas, atendemos además otras 2 comunidades. Atendemos también lo que nosotros llamamos la alimentación penitenciaria, que los presos de Poli Guaycaipuro también le llevamos su comida todos los días, son aproximadamente unos 40 entre los presos y los policías al día. Entonces, al estar ya censados, también por lo menos no vamos a hacer venir al viejito todos los días. Entonces su hija le puede llevar a los 2 papás. Entonces ellos tienen su número, se chequea asistencia diaria. Entonces es un equipo entre hermanas y colaboradores. Ellos están organizados por condición. Entonces aquí está la gente de tercera edad, aquí está la gente con discapacidad motora, visual, aquí están familias que de repente una mamá con 2, 3 niños, aquí están las abuelitas, aquí están los indigentes. Entonces ya cada quien sabe dónde va a hacer su fila. Tener a esa gente ahí nos hizo captar primero problemas de salud y abrir un programa que se llama Conservando Vida, que es esa, no solamente la atención primaria en cuanto a enfermería, sino que logramos que ellos tuviesen algunos médicos que pasaran consulta, sobre todo para pediatría también, y distribución de medicina. Entonces ellos sí tienen su récipe y nosotros tenemos una pequeña farmacia, lo tenemos, se les dona ese medicamento. O sea que todo el que quiera y pueda colaborar con nosotros, bienvenido sea. Debo preguntar algo porque nos pasaste al área de elaboración de las hostias. Ajá. Y bueno, mis muchachos en mi equipo quedaron fascinados. ¿Cómo se llamaba la hermana que...? Yubeli. Yubeli, ajá. Que ella muy amablemente hizo la elaboración, ¿no? ¿Desde cuándo hacen ustedes esta elaboración y distribución de hostias? ¿Y a dónde llegan? Porque desde que yo recuerdo desde pequeño, las madres agustinas eran las que hacían las hostias. Sí, eso empezó con nuestra Madre María de San José. Nosotros no tenemos un registro histórico exacto, pero calculamos que a partir de la década del 30, de 1930 en adelante, ya hay como un registro en que ella elaboraba las hostias. Y ella toda la vida las distribuye. Yo de forma gratuita. La distribución es de forma gratuita. Sí. Es importante que se sepa. Alguna persona dice, hermana, pero
qué sé yo, tenga estos $5, para que, como bien, lo recibimos, pero no es que... Como un donativo. Exacto. Porque, bueno, hay que comprar harina, porque se dañan los hierros que son alemanes, los repuestos vienen de Alemania, porque hay que limpiar, o sea, todos los gastos propios. Pero no es que eso tenga, si la gente nunca nos da, no importa. Hay parroquias que de hecho dan un donativo, por ejemplo, en diciembre. Bueno, o una nos trae un saco de harina, gloria a Dios, la recibimos. Y no trae nada, igual se la lleva, o sea, no, eso no es requisito. Para nosotros esto es apostolado, no es una compraventa. Y nuestra madre nos lo insistió toda la vida, que no se llegara a comercializar lo que iba a ser el cuerpo de Cristo. Y todavía viejecita, en una cama, la Beata María de San José, eso era lo que decía. Recuerden, no se llega a comercializar nunca. Entonces nosotros pues lo mantenemos así. Cuando ya la casa de formación pasó a estar en esta sede, entonces el hostiario que estaba en Maracay se trasladó para acá. Pero de acá cubrimos todos los Teques, Caracas, parte de Aragua, nuestra comunidad de toda Venezuela, pues buscan aquí. Y hay personas, por lo menos, hay obispos, por ejemplo, del Amazonas, que es un acceso tan difícil. ¿Cómo pueden ellos tener hostias en esa localidad? Entonces, él, cada vez que viene a Caracas, a reunión con los obispos, a la conferencia episcopal, pues pasa por los Teques y se lleva hostias para toda su diócesis. Entonces, bueno, seguimos adelante con esa misión. Abrimos este podcast con un hecho milagroso y ahora vamos a cerrar este podcast con un hecho milagroso. ¿Por qué la Madre María de San José es considerada para todos los católicos y para el Vaticano beata? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué? Bueno, su vida de santidad, primero no dependen de ningún hecho milagroso, aunque los hay en cantidades. Pero yo leí un hecho milagroso de una hermana. También. Si me lo cuentas, me encantaría. Sí, pero se determina primero que es santa por la herencia de sus virtudes, porque no fue que tuvo mucha paciencia, fue que tuvo una paciencia heroica. No era que tenía mucha caridad, sino heroico, más allá de lo normal. Entonces, bueno, luego que la Santa Sede determina la heroicidad en las virtudes de una persona, que tiene que ser en todas las virtudes, porque no es que, bueno, ella era muy caritativa, pero no era obediente, entonces no es santa, porque hay fallas en la obediencia. Los santos tienen que ser en todas. Entonces, lleva el título de venerable. Venerable, primero sierva de Dios, luego venerable María de San José, pero para poder ser beatificada se requiere un hecho sobrenatural, un milagro comprobable, tanto a nivel médico como a nivel teológico. En el caso de ella, que además fue adornada por muchos dones sobrenaturales, nuestra madre tener la capacidad de estar aquí hablando contigo y saber lo que estaba pasando en otro lado y describirlo con detalles y todo. Ella, voy a ponerle 2 hostias aquí, una consagrada y ella sabía cuál era la hostia consagrada, lo sentía. No, madre, el sagrario está vacío, ahí está el Señor. Revisen. Y cuando van a ver, se había caído una hostia, estaba el Señor ahí. Cosas así, cosas... entre esos, bueno, tuvo 10 años alimentada solo por la Eucaristía. Nadie en el mundo entero, eso no es como, digo yo, una huelga de hambre. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ella hizo una promesa por la salvación del alma de su papá, que era ateo y murió ateo porque era guzmancista 100%, y ella le pidió a nuestro Señor que si su papá volvía a la vida, después que no tenía latidos del corazón, respiración, tensión, no hay signos vitales, y le daba la oportunidad de salvarse y reconciliarse con Dios, ella iba a hacer ayuno toda la vida. Y así fue. Don Clemente volvió de la nada a alguna experiencia mística tuvo, vería su lugar en el purgatorio, en el infierno, no sé. Pidió a un sacerdote, se confesó, comulgó, se casó con la iglesia, con doña Margarita. Eso en un lapso de 3 horas. Y 3 horas después murió reconciliado con Dios y ella salva el alma de su papá y cumple su promesa. Y ella de ese momento no va a comer nada durante todo el día, sino la comunión de cada día. Ella así lo hizo para toda la vida. Su promesa fue hasta la muerte. Pero nuestro padre fundador, después de 10 años, le dice no, mitíguelo, coma algo, haga ese ayuno, pero no absoluto. O sea, estuvo 10 años sin alimentarse nada más que con hostia consagrada. Eso es un hecho sobrenatural. Nadie puede hacerlo. O sea, eso no es control mental, no es yoga, no es energía, eso es acción del Espíritu Santo. Solo Dios puede sostener eso. Y además es una actividad titánica, fundando casas en una Venezuela con unas vías de comunicación terribles, en lanchas, en goletas, en carretas, o sea, en una época muy dura.
naciendo la congregación y ella en ese ayuno. O sea, ella comienza ese ayuno antes de ser religiosa. No había fundado la congregación y empieza a cumplirlo. Entonces, bueno, además tienen muchos otros dones sobrenaturales, entre esos la profecía. Uno de los hechos importantes es esta hermana, Teresa Silva, una hermana sumamente enfermiza, 35 operaciones quirúrgicas y tenía osteoartrosis. Eso era una enfermedad cada vez degenerativa, cada vez peor. Estaba desahuciada médicamente, ni la morfina podía quitarle a ella los dolores ni nada. Todos sus huesitos eran ya una galletica, ¿no? Hasta para ayudarla a cambiar era un problema, porque las mismas hermanas podían dañarla, quebrarle sus huesitos. Entonces había que todo con una paciencia, a su ritmo. Pero esta hermana le dice años antes a nuestra madre que ella se va de la congregación. Dice, no, madre, yo no. Pero ¿cómo va a decir eso? Hermana Teresa Silva. Hermana Teresa dice, pero es que yo soy una carga, yo no puedo hacer nada, yo vivo en la enfermería. Todo el tiempo me tienen que asistir, me tienen que ayudar, yo aquí no colaboro en nada, yo me voy. Y nuestra madre, con ese don de profecía, le dice, hermana Teresa, cuando usted cumpla 50 años, usted va a tener salud. Quédese, persevere en su vocación, que cuando usted cumpla 50 años, tiene salud. Bueno, muere nuestra Madre María de San José y justamente el año que la hermana Teresa cumple 50 años de edad, se abre la causa de beatificación de nuestra Madre. Y vienen las hermanas de esa fiesta en Maracay, se abrió la causa, los sacerdotes, los hermanos de nuestra orden, el obispo, y ella se va hasta donde nuestra madre está enterrada, que pidió ser enterrada en una de nuestras capillas en Maracay, y se va ahí al sepulcro de nuestra madre, a esa capilla, en su sillita de rueda que tenía que ser mecánica, porque ella no tenía fuerza ni de mover las rueditas ni nada, eléctrica. Y fue y le reclamó. Dice, yo se lo dije en son de reclamo, molesta. Le dijo, Madre María, tanto amor en vida que tú me tuviste y ahora que estás en el cielo ni te acuerdas de mí. Tú me dijiste que cuando yo cumpliera 50 años yo iba a tener salud. Bueno, ya cumplí 50 años y yo estoy aquí en esta silla de ruedas. Y dice, bueno, yo me fui molesta, fui a reclamarle, estaba molesta con ella. Me fui a acostar con todo el proceso, lo lento, todo como ella debía hacerlo. Y ella dijo que esa noche se sintió morir. Dice, yo sentí un escalofrío que era como de la muerte. Yo pensé que eran unos ataques de dolores y que yo no amanecía. Y entró como en una sedación, como en un letargo, como si yo estuviese anestesiada. Y cuando ella en la mañana tocan las campanas para despertar a la comunidad, ella, que no caminaba desde hacía 4 años, tenía una pierna incluso muy flaquita, sin masa corporal, muscular. Ella se levantó, se incorporó, se empezó a mover, se cepilló, y cuando ella se ve las piernas, las dos las tiene gorditas iguales. O sea, una cosa que el médico le trajeron a Caracas y el médico dijo, no puede ser, yo te la mandé a morirse en su casa. ¿Pero qué es esto? Nadie, por supuesto, lo podía creer. El Vaticano estudió ese milagro, que obviamente se lo hizo nuestra Madre María ante el reclamo de su hija la noche anterior, y unánimemente fue aprobado por la Junta Médica. Y ese fue el milagro que se aprobó para la beatificación de nuestra Madre María de San José. Luego esta hermana aprendió a manejar, fue superiora, se fue a misiones, o sea, llevó una vida normal hasta su muerte. Hay una frase que yo se la leía a mi equipo, que la tienen en una de las paredes de la entrada. Está una imagen de la Madre María de San José y los muchachos me dijeron, tiene mucha fuerza esa afirmación, pero más bien parece una afirmación, ¿no? Que algo así como que yo estoy con ustedes. O sea, decía espíritu. Sí. El espíritu y mis oraciones están con todos ustedes, y algo así como que les daba la bendición. Siempre, sí. Eso es una frase que se la dice a las novicias justamente cuando el noviciado es trasladado a Los Teques. Si la puedes decir bien tú, porque yo no la dije. Sí, ella dice, mi espíritu y mi oración os acompañará y os bendecirá a cada instante. Ella le escribe una carta a nuestra madre tristísima y ella dice, yo no pensaba decirles nada, pero su triste carta me mueve a escribirla. Entonces ella es como esa despedida, o sea, vayan donde vayan, yo voy con ustedes, novicias. Y para nosotros es una frase para todas, pues estemos donde estemos, ella está con nosotras. Y con esa frase yo quiero terminar este podcast, porque independientemente de que usted crea o no crea, que sea católica o no sea católica, yo siempre he creído que las buenas acciones y la forma correcta en que uno actúa en la comunidad y siempre conectado a un Dios, pues se hacen milagros a través de la buena voluntad
de hermanas como las hermanas agustinas y de personas como usted, como yo, que simplemente hacen el bien sin mirar a quién. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón. ¿Cuántos años llevas tú acá, Grecia? Voy a cumplir 31. Imagínate tú, Yo ingresé en el 94. 31 años. ¿Y qué te llevó? ¿De dónde eres tú originariamente? Coro. Ah, imagínate. Sí. Y entonces, bueno, ya era una... soy músico, pues también dirijo... Ah, eres músico. También dirijo el Ministerio de Música. Pero espérate, ¿qué instrumento toca? ¿Cómo es eso? Yo toco de todito. Ah, sí. Toco guitarra, cuatro, teclado, percusión, mandolina, flauta. Y Dios me permitió eso. Mi hermana siempre dice, tú tocas de todo y no tocas nada. Porque no era como decir, bueno, tú eres una pianista y excepcional, sino que yo aprendí una cosa, vamos con guitarra, vamos con esto, voy a aprender flauta. ¿Ves? Y entonces era como así. Pero claro, cuando llegué aquí, y esto con el tiempo fue agarrando forma, yo dije, es que tenía que estar así. Claro. Porque tenía ¿Cómo enseño a las demás? Sí. Claro. Entonces, todas las que tienen el don, que vamos captando desde novicia, postulante, empiezan conmigo. Les doy clase a todas las que... O sea, ¿tú diriges el grupo musical? Sí. Bueno, no sé si ustedes no nos ha oído alguna vez, pero... ¿verdad? No sé, no. Cantamos merengue de toda costa. ¿En serio? Bailan, cantan, nosotros hacemos conciertos también. Pasa es que, claro, mire, la vida es esto. Una cosa, yo sé, claro, eso es como, la gente a veces cree, pero es que usted da clase. Sí, mi amor, es que la baterista es la enfermera de la casa. Sí. Y la guitarrista es la maestra novicia. Y él encarga del programa de la vida y trabaja con las mujeres embarazadas, y el programa de nutrición y tiene, y sí, es el secretario de este. O sea, cada una tiene una mochila de cosas. Y entonces, si yo soy la directora, pues soy encargada de la causa de la madre, tengo las redes, soy el secretario de todo, ya tengo las comunicaciones, doy clases de canto. O sea, claro, cada una tiene. Entonces la gente, sí, pues no estamos viendo para el techo, entonces cuando hay que tocar, vamos a tocar, no, eso es lo que menos hacemos.